¡Vivas nos queremos! ¡Y libres! Esta es la llamada ancestral que realizan las tribus de mujeres. Este es el llamado que te hacemos a vos. Escuchate, escucha nuestras voces. Unite a la llamada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? En una nueva programa de la FM Tincunaco en Vivas Nos Queremos. Y Libres, programa número 30 de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz. 30 veces al aire. 30 programas al aire, sí, las primeras ahí de una hora. Y si contamos las repeticiones, serían otras 30, infinidad. Después otras 30 y después todas las reproducciones que tenemos en YouTube. Por suerte las repeticiones y las reproducciones en YouTube no las tenemos que hacer de cuerpo presente, porque si no sería wow. Y si contamos las radios abiertas, bueno, también mucho. Por suerte, qué bueno. Y habrá más, porque se está planeando una para el 25 de noviembre, no me quiero anticipar de confirmar, pero yo ya estaría diciendo que la asamblea se vuelve ahí a vamos juntar. Reactivando, queremos contar que que somos parte de la asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz, donde digamos somos como parte de la voz que sale por esta radio, pero también se hacen actividades, encuentros donde a veces tiene como más frecuencia, a veces un poquito menos, como por ahora, pero bueno, sabemos que las y los compañeros están ahí y que también hay un montón de otras cuestiones vinculadas a cuestiones de lo territorial, también a lo que sucede a nivel nacional, en contexto político, y eso también nos desparrama un poquito. Pero bueno, ahí estamos rejuntando energías feministas para seguir pensando y militando nuestra querida Asamblea Vivas Nos Queremos. Sí, para seguir pensando juntas también, juntes, estrategias para poder erradicar de una vez, ojalá en algún momento, estas violencias que atentan contra las feminidades y contra todas y todes. Les pasamos el número de la Tinku para que nos dejen un mensajito. Al 15-6690-5002. El Facebook de la radio es Radio FM Tincunaco 107.3. El de la asamblea es Vivas Nos Queremos, JCP. También nos pueden escuchar por fmtincunaco.blogspot.com, y entonces en cualquier parte del mundo que estén se conectan y nos escuchan. Y estamos también acá en radioteca.net. Yo siempre los escuchaba de ahí. Hace poco me di cuenta que existía el Blogspot, que siempre lo nombramos pero nunca había entrado, siempre escuchaba de otro lugar. Así que de muchos lugares se puede escuchar la Tinku. Entonces se escribe Radio Tincunaco todo junto .radioteca.net también. Pero figura nuestro horario viejo en las dos. Bueno, habrá así que actualizarlo. En algún momento, cuando puedan. Las chicas tienen siempre mucho trabajo. Les chiques, mucho trabajo. Así que bueno, tenemos muchos temas para hoy. Nos dicen acá en la operación técnica, como siempre, bella, Gisela Romero, y también anda por ahí Yamila Ramírez y Vanina Correa ayudándonos en la producción de este programa, como todas las semanas. Sí, ahí recién estábamos haciendo los últimos preparativos para salir al aire en este gran equipete que es y que hace este programa Vivas Nos Queremos. Muy bien. Bueno, y después muchos temas para el día de tenemos hoy. varios temas y estamos tratando de contarles cuáles son las cosas que hoy vamos a estar hablando, también comentarles acerca de algunas actividades que se van a hacer acá en la región, que continúan. Por un lado vamos a estar hablando de el día o la jornada contra el abuso sexual infantil, que lo convoca una red que lucha contra el ASI, que es el abuso sexual infantil.
vamos a estar hablando del caso de una chica, Paula Martínez, que fue víctima de una violación colectiva y que a partir de visibilizar y denunciar esta situación, además sigue siendo acosada y perseguida por quienes... se supone que la deberían defender, la justicia, el Estado. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos sobre el caso Cataluña, que nos va a estar comentando una compa, poniéndonos un poco a tono, explicándonos de qué se trata esta independencia o no. Bueno, recibimos un montón de información, pero a veces no resulta del todo clara, así que vamos a escuchar qué nos dice esta compañera. Vamos también a tener el placer de compartir la columna que hizo una compañera nuestra del taller de producción radial en la UNS, también estudiante de la carrera de comunicación, Rocío, muy amablemente y muy generosamente también, una luchadora feminista acá en el ámbito de la comunicación, nos regaló esta columna para que compartamos en este programa, que habla sobre la historia de las mujeres y la invisibilización sistemática de la historia de las mujeres, en la historia. Y además en una fecha especial que es un aniversario de un nuevo aniversario, ¿no? Hoy es la conmemoración de cuando Olimpie de Gouget, ¿cómo se dice, San? Olimpie de Gouget. Sí, no sé. Bueno, ahora lo buscamos en es Guillotin. No, es que no nos pone el sonido, ¿viste? Cuando uno lee nombres, yo siempre los invento, pero después cuando hay que decirlos al aire es medio complicado. Yo les invento una lectura. Pero bueno, también en conmemoración a esta fecha nos va a estar compartiendo Rocío su columna. También estuvimos hablando con las chicas de todas las anteriores, una obra fantástica, feminista, recomendadísima, muy recomendada, que se estrenó el sábado pasado en la Herrería Teatro en San Miguel y que se va a volver a dar este sábado, así que estuvimos hablando con una de las chicas, están muy movilizadas, así que bueno, seguramente estaremos hablando varias semanas de esta obra. El sábado nos volvemos a ver y bueno, tenemos ahí un testimonio de las chicas. Y después también vamos a estar hablando sobre el protocolo. El protocolo. El protocolo que salió disfrazado de protección para la comunidad LGTB, pero más que una protección resulta así como una amenaza. Y bueno, y hay un montón de integrantes del colectivo LGTB que salieron a denunciar y a reclamar, digamos, por esta implementación de este protocolo que desde los criterios que todos y todas manejamos, quienes militamos en los derechos de la diversidad, entendemos que está dado en un contexto político de persecución y criminalización de la protesta, del salir a la calle, del besarse en la calle. Hace unas pocas semanas retuvieron a una compañera que se estaba besando con su pareja, y donde bueno, después tuvo una gran repercusión. Así que bueno, es muy preocupante. Después también vamos a estar contando un manualcito así muy lindo, muy creativo, y que es útil acerca de la protección, del autocuidado que hay que tener. Por feministas autoconvocadas se denominaban. ¿Cuántas cosas que hacen los feminismos, no? Sí, y sin necesidad tampoco de ponerle firma, ¿no? Desde estos lugares de, bueno, se hace esto y es para compartir, no para... tampoco con necesidad de apropiarse ni de las ideas ni nada, sino para que circule y para que se pueda ir construyendo y tejiendo más resistencias. Hay muchas de esas cosas, muchas experiencias que se comparten, y las redes sociales tienen, digamos, un lugar fundamental en eso de transmisión, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un temita musical, San. Dale, vamos a escuchar a la otra. Hoy vamos a estar musicalizando con música española. Española, pero estábamos hablando recién, esta España, ¿no? Que es una construcción histórica, política, que la cuestionamos tanto por la conquista, lo que fue y lo que significó para nuestra historia.
la historia de nuestros pueblos ancestrales, la conquista, pero también tiene ahí mucha resistencia en sus pueblos. Sí, por eso tratábamos de pensar, digamos, esa España, o esos territorios que conocemos como España, y pensarlos desde una anticultura o contracultura hegemónica, donde conocemos, digamos, lo que se ve hegemónicamente, pero digamos que todos esos territorios tienen una gran diversidad cultural, étnica, idiomática, lingüística, donde hoy, por ejemplo, les vamos a compartir algunos temas musicales vinculados a la cultura gitana. Después vamos a estar conversando de lo que sucede en Cataluña, y que no es solamente hoy lo que está sucediendo allí, donde se proponen la autonomía, la independencia, sino que esto tiene todo un historial que tiene atravesada un montón de luchas, y entre ellas la cultural también. Bien, así que vamos a escuchar ahora la otra. Pa' afuera, pa' adentro. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que da miedo la libertad. No sentirla nunca, más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, 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 oh. No se sabe muy bien el origen, pero el violeta es el color de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. La unión del azul y el rosa, el violeta, el color de los lentes con el que vamos a mirar el mundo. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, 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 tu voz enciende la mía. La historia con anteojos violetas. Un día como hoy, pero de 1793, Olympia de Goujet es guillotinada en París. Olympia de Goujet era el seudónimo de María Goujet, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, en los tiempos de la Revolución Francesa. Esto lo escribe en respuesta a lo que
Rousseau, el líder de la Revolución Francesa, escribe como derechos del hombre y del ciudadano, en una situación en la que no incluye a las mujeres. Conmemoración a esta fecha y al recuerdo de esta mujer, vamos a escuchar la columna de nuestra compañera Rocío, que es una adaptación del libro Mujeres de Eduardo Galeano. La produce y está su voz y su edición, ¿no?, de esta compañera Rocío Aguilar, que es estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, feminista y, como dijimos al principio, compa del taller de producción radial que da Farco en esta universidad. Nos cuenta que hizo este relato radiofónico porque la historia se muestra incompleta, porque tiene al hombre como único protagonista y porque necesitamos saber la versión total de la historia de la humanidad. Así que vamos a escucharla, Rocío. Estamos aquí para contar algunos relatos sobre diferentes mujeres a lo largo de la historia de la humanidad de la cual somos la mitad, aunque a veces se diga que las mujeres y otras minorías tienen derechos. Pero, ¿cómo es que la mitad de la población mundial somos consideradas una minoría? San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica nos prohíbe la palabra. Los musulmanes nos mutilan el sexo y nos tapan la cara. Los judíos ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Martín Lutero decía: los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas. Están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas, para tener hijos y quedarse en casa. Las mujeres sabemos coser, sabemos bordar, sabemos sufrir y cocinar. Somos hijas obedientes, madres abnegadas y esposas resignadas. Durante siglos y milenios ha sido así, aunque de nuestro pasado sabemos poco. Fundación de la belleza. Están allí pintadas las paredes, los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria. Caballos, fieras, hombres y mujeres que no tienen edad, fueron pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta: ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos, que peleaban mano a mano con las fieras más feroces, crear esas figuras tan plenas de gracia? Esas mágicas obras que se escapan de la roca y por los aires vuelan. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O fueron ellas? Juana de Arco. No había hombre que pudiera con Juana, ni en el arado ni en la espada. Al mediodía, en el silencio del huerto, escuchaba voces. Le hablaban los ángeles, los santos, y también hablaba la voz más alta del cielo que le decía: no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia, solo tú. Ella lo repetía, siempre citando la fuente. Me lo dijo Dios, decía. Y así, esta pobre campesina analfabeta, nacida para cosechar hijos, encabezó un inmenso ejército que a su paso crecía. Juana de Arco, doncella guerrera, avanzaba de batalla en batalla. Lanza en mano, cargando a caballo contra los soldados ingleses, fue invencible hasta que fue vencida. Los ingleses la hicieron prisionera y decidieron que los franceses se hicieran cargo de esta loca. Por Francia y por Dios, Juana se había abatido. Los funcionarios del rey de Francia y los funcionarios de Dios se encargaron de mandarla a la hoguera. Juana, rapada y encadenada, no tuvo abogado, pero los jueces, el fiscal, los expertos de la Inquisición, los obispos, los notarios y testigos coincidieron todos, sin excepción, con la Universidad de la Sorbona, que dictaminó que Juana de Arco, la acusada, era mentirosa, adivinadora, sospechosa de herejía, errante en la fe y blasfemadora de Dios y de los santos. Juana tenía 19 años cuando la ataron a un palo en la plaza del mercado de Rouen y el verdugo encendió la leña. Después pasó el tiempo y su patria y su iglesia, que la habían asado viva, convirtieron a Juana de Arco en heroína y santa, símbolo de Francia y emblema de la cristiandad. Olimpia. Fueron femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de gorro frigio, tetas al aire, cabellos al viento, banderas al viento. Pero la Revolución Francesa proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Poco después, una militante revolucionaria, la actriz Olympia de Gouges, propuso que la revolución aprobara también una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Pero un tribunal revolucionario la condenó y la guillotina la decapitó. Cuando Olympia estaba por subir al cadalso, preguntó: «Si las mujeres podemos subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a la tribuna pública?». La historia del mundo y de los humanos que lo habitamos ha sido muy mutilada, muy mal contada por los mutiladores de la realidad que es y la realidad que fue. Mintiendo sobre el pasado, de algún modo, se miente también el tiempo presente. Hemos sido enceguecidos por largas y porfiadas tradiciones de machismo, de racismo, de elitismo, de militarismo, que nos han impedido respirar a pleno pulmón la plenitud de la condición humana. Una de las víctimas, uno de los sectores de la vida más mutilados, ha sido la vida femenina, las vidas de nosotras, las mujeres, que hemos sido consideradas ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces esta columna que nos regaló generosamente nuestra compañera Rocío Aguilar, una adaptación del libro Mujeres de Eduardo Galeano. Ay, bueno, le mandamos un gran abrazo. a, muchísimas gracias. A Rocío. Nada, y qué lindo que compartirnos no solo las voces, sino también los saberes, los intereses y sí. Nada. Así que bueno, un gran abrazo y bueno, vamos buscando más cosas para que nos compartan. Sí, totalmente. También aprovecho y les mandamos un saludo muy grande a las compañeras de Conectando Mujeres, que hoy me habían escrito temprano para ver si podían acercarse hoy a la radio, y les dije que bueno, estábamos ahí con la grilla, pero lo planificamos para dentro de 2 semanas. En 2 semanas va a estar con nosotras Miriam de Conectando Mujeres y nos va a estar contando un poco cómo trabajan en la organización, cómo se vienen preparando para el 25 de noviembre, para la jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y bueno, vamos a estar invitándolas desde ya acá al aire, pero también en persona cuando nos visiten, para la jornada que estamos planificando desde la Asamblea y desde, por supuesto, todos los espacios que quieran ser parte de la organización, de la gestión de una jornada para visibilizar la lucha contra las violencias hacia las mujeres próximamente en la plaza de José Cepaz. Bueno. Así que un saludo muy grande para las compañeras. Bueno, y ahí escuchábamos a Rocío visibilizando a las mujeres en la historia, ¿no? Algo que ya nosotras nos cansamos de repetir y remarcar de que las mujeres, las feminidades no están, a pesar de ser parte y haber construido esa historia. Sí, totalmente. Que son invisibilizadas. Y haber hecho trabajos y cuestiones fundamentales para que muchos de esos grandes hechos históricos que aparecen luego en las líneas de tiempo y en las cronologías de los países, de los territorios, para que se gesten, tuvo que haber un trabajo muy fuerte de las mujeres. Sí, y bueno, y ellas están invisibilizadas, y esto no es menor para nada, digamos, esto de poder de pensar la historia, donde cuando hablamos de la humanidad, por ejemplo, hablamos del hombre, cuando hablamos y mencionamos a personajes de la historia, siempre son varones casualmente, y donde no estamos presentes y si, a pesar si bien no hay registros, porque eso también hace a la invisibilización, claro. No aparecen, no están escritos, está totalmente demostrado que la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos, en las diferentes esferas públicas, eran anuladas, por un lado, digamos, por esta construcción del cuáles son los ámbitos destinados para las feminidades y cuáles no. Evidentemente estaba como muy demostrado que el ámbito público no era el más adecuado para que una mujer esté, y por ello era condenada, como le pasó a Olimpia. Como le pasó a Olimpia, en la Revolución Francesa, que se supone la cuna del Estado moderno, de la democracia, de la República,
donde se supone que todos somos libres e iguales y fraternos, somos libres, iguales y fraternos en tanto varones. No le dieron en ese momento tan trascendental para la historia, no fue equitativo para las mujeres. Digo, hay hitos fundamentales que tienen que ser revisados, digo, porque muchas veces se explica esto como un gran logro para la humanidad, pero esa humanidad frente al sacrificio y a la opresión de la mitad de esa humanidad, no fue para toda la humanidad. Sí, nosotras por eso hacemos el esfuerzo, si bien entendemos que también hay voces masculinas de compañeros o experiencias súper importantes que quizás podrían tener esos lugares, pero nosotras entendemos que nuestra ausencia debe ser reparada. Y entendemos que en estos espacios debemos ir construyéndonos y empoderándonos y apropiarnos de esos espacios, de esos lugares que nos fueron negados, que nos negaron sistemáticamente a lo largo de muchísimos años, a lo largo también de cada una de nuestras propias historias. Por eso es necesario y volvemos y tomamos el trabajo de buscar voces femeninas en la música, quienes hablan, quienes nos comparten de las actividades que se hacen. Sí. Por ejemplo, hace unos días, después quizás podemos comentar, unas compañeras de otro programa radial hicieron como una estadística acerca de sí, Nos quemaron por brujas, es la programa radial que ya tiene 10 años al aire, que ganó el premio Lola Mora muy recientemente. Hicieron un estudio, ¿no?, sobre los principales programas que están en las horas picos de audiencia, en las radios más populares a nivel audiencia. Sí. Y lo que hicieron fue un relevamiento de la participación de las mujeres. Así que los resultados fueron evidentes de cómo funciona el sistema patriarcal, y es transversal a todo. Digo, la invisibilización de las mujeres en algunos sectores en particular, como el deporte, como la economía, y como hablábamos la otra vez, la ausencia de las mujeres en esos estudios, o la invisibilización de las mujeres en esos estudios, porque están los estudios, pero muchas veces no se les da lugar. Y hablamos con las compañeras para coordinar una entrevista en esta semana, así que la próxima semana vamos a presentar estos estudios, estos resultados, y las voces de las compañeras que nos van a comentar un poco más sobre qué quisieron indagar ellas. Claro, sí, estaría bueno como ir internalizando más, profundizar un poco más de cuáles fueron esas cosas que las movilizaron y cuáles fueron además los resultados, qué cosas descubrieron. Sí, además este papel fundamental de la comunicación. Si entendemos la comunicación como un derecho, pero la comunicación aparece monopolizada por los varones, ahí hay un derecho que se está restringiendo a la mitad de la humanidad. Volvemos con eso, ¿no? Si las mujeres no podemos comunicar lo que nos sucede, lo que nos preocupa, lo que nos sensibiliza, lo que nos duele y por lo cual luchamos, ¿cómo podemos lograr romper con esos techos de cristal y esas barreras con las que nos encontramos en los cotidianos, en los diferentes lugares? Sí, y una de las cosas que aparecían eran esto de... por lo que vi, digamos, en las lecturas, en los diferentes artículos que salieron en las redes, sobre los lugares que tienen las mujeres en los medios hegemónicos. Entiendo que, digamos, que en los medios alternativos o populares quizás la cosa cambie un poquito, pero también, como por ejemplo, ¿te acordás cuando hablábamos de economía y que estuvo hablando Analía y que bueno, que los lugares que, no sé, el análisis de económico siempre es para el varón, así como también los análisis políticos? Hoy, por ejemplo, vamos a compartirles unos audios que nos trae Aiza, que es una compañera que ahora está viviendo en España, precisamente en Valencia. Ella es comunicadora y comunicadora radial, y bueno, y nos pareció importante poder traerles el relato de lo que hoy está sucediendo en Cataluña, en el territorio catalán, a partir de su confirmación de la autonomía del territorio de España, que es un reclamo que es histórico y que bueno, que está atravesado por un montón de luchas. Y bueno, y nos pareció importante que sea Aiza y que sea una compañera que nos traiga, y que además es una luchadora y feminista.
Así que vamos a escucharla atentamente porque nos cuenta un montón de cosas súper interesantes y todas las cosas que se dan y las disputas políticas alrededor de este tema. Desde Valencia, España, aquí Aixa García reportándose desde Enredades Migrantes Globales. Para el programa de radio Nos Queremos Vivas, nos queremos todas y ni una menos, para todes y todas. El conflicto específicamente del tema de Cataluña no es de ahora ni mucho menos, y bueno, la trascendencia internacional que ha tenido es porque bueno, se ha declarado la República gracias a bueno a la fuerza y a un referéndum que ya se venía, digamos, como bien revolucionando desde hacía un tiempo. El tema, para los que se ubiquen y las que se ubiquen, el tema de España, directamente el país, es un conglomerado de varias comunidades autónomas, o sea, es para darles un pantallazo en cuestión de tú llegas a Madrid y no es que estás en la capital de España, sino que estás en Madrid, sí, que es la capital en donde está el rey, porque no es una república, sino que es una monarquía parlamentaria, el estado que tiene de gobierno en España, y que estás dentro de la Comunidad de Madrid, con su municipio, con sus leyes autónomas, y si te vas, por ejemplo, a Vigo, en Galicia, estarás en la Comunidad de Galicia, y si te vas a Barcelona, estarás en la Comunidad de Cataluña. O sea, ¿qué significa esto? Como para darles un pantallazo, no es que como nosotros en la República Argentina tenemos Córdoba y respondés al gobierno central, sino que, por ejemplo, Cataluña es una comunidad autónoma hecha y derecha, con sus parlamentos, con sus corts, con sus leyes autonómicas, o sea, existen leyes autonómicas, o sea que más allá de las leyes centrales, cada autonomía tiene la libertad de aplicarlas o no, y tiene también la facultad de erigir y realizar y decretar otras leyes. Entonces es por esto que ya hace bastante que viene en esta vorágine, más que nada partidaria, porque en cada comunidad autónoma existen partidos independentistas, por ejemplo el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, en Galicia, por darles un ejemplo, y en este caso Cataluña, bueno, hay las partes de los independentistas, que son diferentes también partidos políticos que tienen sus porcentajes en las votaciones dentro de las nacionales, o sea, cuando es de presidencia, pero la presidencia siempre va de la mano de la monarquía, o sea, es un presidente que, digamos, actúa y desactúa también con la referencia de parte de la mano de la monarquía. O sea que aquí hay súbditos y hay impuestos que van, las regalías que van a la corona. Estamos escuchando a Aixa, que nos está comentando, poniendo un poco a tono con cuál es la situación de la zona de Cataluña, ¿no? Y este pedido de independencia, que es un pedido que tiene cientos y cientos y cientos de años ya de antigüedad, incluso más, como nos decía Aixa, que la conformación misma del Estado español. Vamos a seguir escuchando lo que nos cuenta y cómo nos va introduciendo en la política tan conflictiva y tan multifacética como la propia, ¿no? Que es muy apasionante también para escuchar. El tema de Cataluña también tiene que ver y se relaciona con todo un aspecto histórico de la estructura que tiene España a nivel histórico, ¿no? Si nos vamos un poco a la historia así a grandes rasgos, dentro de España siempre hubo reinados y hubo coronas y hubo duques y hubo duquesas y hubo familias como los Borbones, que es los que ganaron, digamos entre comillas, y ganaron la supremacía frente a otras familias, digamos, de la corona, y que se establecieron en toda la parte de
de Castilla, ¿no? Entonces, ganando, digamos, toda esta parte castellana, y en otras comunidades como la de Cataluña se hable el idioma catalán, no es un dialecto, es un idioma, y en Galicia el idioma galego, y en Valencia el idioma valenciano. Entonces, existen de por sí idiosincrasias y diferentes reminiscencias históricas que remiten a que cada de estas comunidades siguen pendientes, como también en el País Vasco, que se habla el idioma euskera, de una considerable resarcimiento en cuestiones de autonomía real, ¿no? De un gobierno propio o hasta de un país. Seguimos escuchando cómo estas cuestiones de el no reconocimiento de los estados nacionales, que sabemos son una construcción social, cultural e histórica que se da sobre la base de naciones que en muchos casos, como el caso de España, son previas, que existen con anterioridad. Y esa memoria, así como la de nuestros pueblos originarios, debe ser reconocida también como parte de esa identidad, caso que no ha llevado adelante el gobierno español. Ahí escuchábamos que entraba San con el matecito, y vamos a seguir escuchándola a Aiza, que nos sigue contando lo que sucede en Cataluña. Personalmente, como argentina y nieta de republicanos, me he sentido con una emoción histórica bastante importante en cuestión de ver otra vez banderas republicanas flamear y de que se declarara realmente la república, ¿no? Después hay toda una historia también de memoria histórica no resarcida ni levantada, esas banderas de los 300.000 fusilados y desaparecidos por la época del franquismo, o sea que hay una historia muy profunda que todavía no está saldada y que no está ni siquiera estructurada en cuestiones de una memoria histórica profunda y emergente. Entonces, hay faltas de estas cuestiones a nivel nacional, a nivel unidad, y sí, cada comunidad autónoma tiene sus referencias, porque no, de hecho, no pasa de inadvertido que Cataluña y tanto también la comunidad autónoma de Valencia fueron los íconos republicanos que más defendieron y que más resistencia le hicieron al gobierno franquista. Entonces, esto significa que hay una verdadera lucha, digamos, por esta independencia y por estas ganas de que realmente, ¿no?, se decrete la república. En esto está todo mezclado en la cuestión también partidaria y partidista, que yo tampoco estoy no soy una politicóloga en este tema. Sí que puedo advertir y ubicar a oyentes y oyentas de que España no es solamente una nación, o sea, no puedes verla como una república porque no la es una monarquía, y siguen siendo súbditos, siguen siendo tributarios a la corona y al rey, y siguen sosteniendo toda una casta, que es esta casta de rey, y que en este caso también ha habido mucha manipulación de parte de los medios masivos en cuestiones de esto, ¿no? De no rescatar el tema de república, sino que hay como una efervescente idiosincrasia, es decir, la unidad española, necesitamos la unidad española, y también es un manejo de parte de lo que también venían promulgando desde el Partido Popular, partidariamente, de disgregar y de desaparecer las autonomías, ¿no? Pero es un proceso que ya viene de hace bastante, que dentro de las autonomías existen gobiernos, por eso se llama la Generalitat de Cataluña, que el presidente es Puigdemont, y Puigdemont es declarado y desde siempre desde un partido político independentista, y él desde sus plataformas, por eso también ganó sus votos, y sus votantes lo votaron por eso, porque siempre proclamó que iba a conseguir la independencia de Cataluña. Ahí la continuábamos escuchando, y esta remarcación que hace muy claramente Aiza, de decir, es una monarquía, no podemos compararlo con nuestra situación como Argentina de una república, no es que Tucumán se está queriendo independizar de la República Argentina y no respeta el parte de lo que es
el federalismo, pero con un Estado central. Sabemos que España tiene es una monarquía y tiene estos estados, gobiernos autónomos que tienen un sistema de leyes y de reglamentación y de economía también particular, diferenciada, pero que aún así, diferenciada del Estado central, pero que aún así tienen que rendirle un rédito a la corona. Sí. No es ni siquiera al Estado, es a la corona. Mantienen ese sistema de castas que donde es legal la desigualdad social, digamos, donde está bien que alguien sea más que otro legalmente y eso se reproduzca por herencia de generación en generación, mientras que otros, por generación en generación, siempre serán súbditos, ¿no? Sí, por eso nos parecía, esto hablábamos recién de la complejidad, que significa que por un lado, digamos, es complejo por sí el proceso, pero también es complejo para entender, digamos, desde lugares donde estamos parados y paradas nosotras, desde nuestras conformaciones. O sea, pensar que existe la monarquía, que digamos está instalada y que digamos que interviene en un montón de aspectos de la vida y que además no es lo mismo esto que vos decías, Cata, que no son digamos territorios distintos, no sé, como tenemos acá en las provincias donde, no sé, podemos, no sé, las características tienen que ver, no sé, con la tonada, qué sé yo, gente que en Córdoba hablan en Córdoba de tal y tal cosa, tienen algunas cosas que las caracterizan, pero acá es toda una construcción cultural, identitaria, lingüística, donde tienen un montón de características que hacen y que digamos y que sostienen y fundamentan este reclamo de autonomía de estos territorios, que muestran la arbitrariedad de muchas fronteras en realidad, porque digo, podemos pensar la autonomía de Cataluña o las fronteras totalmente artificiales que están en el norte de nuestro país y que dividen Bolivia con Argentina en Jujuy, o que dividen en algunas zonas Misiones, por más que esté ahí el río, hay zonas donde la división que generan los ríos son muy pequeñas y que hay mucha más relación entre los misioneros y en una parte Brasil y en otra parte con Paraguay, o en el Chaco con el Paraguay, que con lo que es el bonaerense o con lo que es el sur de la Argentina. Esas fronteras artificiales que se construyeron cuando se construyen los estados nacionales, que son una creación cultural e histórica, no tienen una división natural de los pueblos, sino que es una decisión arbitraria, producto de guerras, de querer quedarse con ciertos recursos naturales y de tener el poder de apropiárselos, pero que son artificiales y que en muchísimos casos, en la gran mayoría, han roto con las organizaciones previas a la conformación de esos estados nacionales y no reconociendo esa historia, esa cultura, esas construcciones que se venían gestando. Y ahí es donde se produce, en el caso de España, como en nuestro país con los pueblos originarios, un gran conflicto que es muy difícil después de explicar, porque involucra cuestiones que tienen que ver desde antes de la creación del Estado-Nación y pasando por todos los gobiernos en todas las situaciones. Sí, donde se recurre, una de las cosas que decía Aiza, este discurso de la unidad, ¿no? Como homogeneidad de algo que es una sola cosa conformada y que no tiene, digamos, otra diversidad más que una unidad que, digamos, se vende y que es argumento para negar la conflictividad y para criminalizar a ese otro que está en teoría atentando contra una supuesta unidad que debe ser. Claro, la Cataluña contra la unidad de España, ¿no? No sé, lo mismo sucede cuando, no sé, se habla de los mapuches, por ejemplo, que ahora se los asocia al ISIS, a la ETA, claro, son tan grosos los mapuches pobres y no pueden mantener bueno, lo han podido sostener a lo largo de todo este tiempo. Y lo que hacen es negar también la identidad, porque los territorios mapuches, el pueblo mapuche es parte de nuestra identidad. Sí, lo que se discutía, pero los mapuches son chilenos, los mapuches existen antes de que exista Chile y Argentina. O sea, la división de Argentina y Chile, y plantear eso como argumento no tiene ningún sentido. Y demuestra la falta de lectura histórica, y por eso es tan importante también que podamos tener un conocimiento de nuestra historia para poder pensar nuestra realidad actual.
vemos que cuando no quieren mirar para atrás, quieren esto del futuro, al futuro, también lo que se esconde detrás es no reconocer esas construcciones históricas, ese legado o esa historia que nos va marcando lo que ya sucedió, lo que ya pasó, como para poder estar más a tono. Estamos a tono con esta charla y con muchas otras cosas. Así que vamos a escuchar un nuevo... Estamos haciéndonos unos chistes acá en el piso, perdón, para descontracturar, pero vamos a escuchar nuevamente a Aixa que nos cuenta un poquito más sobre Cataluña, y con esto ya vamos a ir cerrando. Lo veo súper coherente. Ahora, lo que está pasando es también manejos que hay en cuestiones económicas, partidarias, partidistas y de la Comunidad Europea. O sea, es lo que podríamos llegar a comparar, que no es comparable, pero sí en el tema del derecho a decidir, que seguimos siendo y estamos insertos en un sistema capitalista que te anula el derecho a decidir. Entonces tiene que ver con esta cuestión también como nosotras y nosotros seguimos peleando por un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre la ley del aborto legal, seguro, libre y gratuito. Es también una manera de decir, no te vas a independizar, no vas a decidir por tus propios medios y no te vas a autogestionar. Entonces, en este sentido, hay un discurso que se pierde en este nacionalismo, podría decirse disfrazado de unidad, pero que tiene que ver mucho con las reminiscencias franquistas, fascistas, y que vienen a tomar las calles también de su contra, a toda esta marea también joven y con ideales de república, de volver a una república, y que realmente cuesta que esto nos los den, digamos, ¿no? Que te lo dejen hacer, y que también nos sorprende a nivel también Latinoamérica que esto, que bueno, que claro, no tienen ningún muerto todavía, ¿no? Ningún mártir. Nosotros cuántas hay que han caído en el camino y que se levantan esas banderas. Entonces aquí todavía hay una deuda muy pendiente de levantar banderas, de reestructurar y de hacer visible todo un asesinato y culpables y todos. Acá no hay juicios con respecto a este tema, y entonces bueno, esto genera no sé cómo decir, un vaciamiento histórico, un paréntesis profundo que también no deja seguir en los grupos que realmente quieren esta república y buscan el derecho a decidir sobre sus propios gobiernos y sus propias directivas. En esto también está incluida la Unión Europea, que no le conviene que haya países que se rebelen o que, digamos, decidan por sus propios medios, ¿no? Bueno, no sé si esto les aclara o confunde más, pero bueno, ahí les dejo con esta maroma. Un abrazo desde aquí, desde el otro lado del charco. Bueno, muchísimas gracias, Aixa, por traernos tu voz. Muy, muy interesante. Sí, ella Cataluña, nos escucha, nos sintoniza por la web. Así que un abrazo muy grande. Un gran abrazo acá transatlántico de las radialistas conurbanas. En Sam vamos a escuchar una canción que nos recomendaste vos, de unas gitanas. ¿Cómo sí. es? ¿Sin miedo a la libertad? Sí, Sin miedo a la libertad es una canción que fue escrita y musicalizada hace unos años, no tantos, para un primer encuentro que hicieron las mujeres gitanas feministas, que se autoproclamaron feministas, sí, donde una de las principales exigencias y cuestionamientos tenían que ver con la cultura gitana, donde está caracterizada por un montón de prácticas que omiten, que estigmatizan a las mujeres, y donde ellas empezaron a rebelarse. Bueno, como todas las expresiones feministas que están vinculadas sí, con esto de rebelarse, de ir en contra de esos mandatos que vienen impuestos. Una de las cosas que más
cuestionaban eran acerca de la relación de las gitanas y en la comunidad gitana y el matrimonio, donde hay un montón de exigencias y todas ellas están vinculadas a la mujer, exigir, por ejemplo, la virginidad, y que además es puesta a prueba a partir de determinados rituales donde se expone a las mujeres que contraen matrimonio, porque tampoco se puede decir que lo deciden, porque son matrimonios arreglados donde las mujeres tienen que pasar por una prueba donde se comprueba si son vírgenes o no. Pero las mujeres no tienen derechos civiles, están bajo la potestad de sus maridos o sus... Sí, primero de sus padres. Y después pasan a estar bajo las decisiones de su marido. Y por ejemplo, en estos rituales que son previos al casamiento, incluso antes de contraer formalmente el matrimonio, se hace una ceremonia donde un grupo de mujeres, hay una en especial que se dedica a constatar si la mujer es virgen o no, a partir de un ritual donde es reivindicado además por la comunidad y por las mujeres. ¿Qué ritual? Bueno, ay, me da mucha curiosidad. El ritual se llama de las 4 rosas. Ajá. Y de lo que se trata es de como un pañuelo blanco donde con ese pañuelo lo que hace esta mujer, que es como una especie de que está cerca, se meten en una habitación o en un lugar donde están antes como de la una especie fiesta de proxeneta. Sí. Hay que como que contextualizar. Este rito se hace, digamos, con toda la fiesta ya preparada, lo que significa que si no se comprueba la virginidad en ese momento, en este ritual, se suspende todo. O sea, lo que estamos hablando es que se comprueba si esa mujer tiene en condiciones su himen. Sí. Algo que se puede romper de forma natural con cualquier otra situación. Y además justo esta semana estuve hablando de esto con mis alumnas en la escuela secundaria y me decían, porque es verdad que no se puede poner un tampón si no sé qué, o que puedo perder la virginidad con un tampón, me dijeron. Bueno, desconocimiento después no puede producir. Que además, digamos, supone y crea supuestos en esto. Por ejemplo, no sé, que en la primera relación sexual te lastimás, claro, o sale sangre. va a doler, digamos, a lo que lleva esto del pañuelo es así como para explicar concretamente, una persona agarra un pañuelo y le da una forma para que entre en la vagina, rompiendo el himen en el caso de que se rompa, porque lo que hace es que tiene que sangrar la vagina, y al sacar ese pañuelo, como es blanco, cuando salen de ahí, si ese pañuelo sale manchado, es que esa mujer es virgen, o sea que nunca tuvo relaciones hasta ese pañuelo, o sea que la desvirga un pañuelo. Y lo que se hace es públicamente, esto lo pueden encontrar, hay un montón de documentales en había internet. Una serie en Canal 13, era el Clon, yo aprendí un poco de eso en esa serie. Y bueno, y lo que hacen es, después de esta ceremonia, se extiende este pañuelo y se lo muestra. Seguramente se ve mucho en las películas turcas, las novelas turcas que se están dando hoy en día. Y estas 4 rosas remiten a esas manchas. Como es una tela que está toda así enroscada, después cuando se extienden aparecen manchitas. Y las mujeres y la familia tienen así como que están muy orgullosas, incluso hay es la única vez que la sangre, una parte que estuve así como viendo y buscando un montón de información y de documentales donde las mujeres cuentan y se enorgullecen de haber tenido, no sé, más de 4 rosas, más de 4 manchas en ese pañuelo. Bueno, a partir de cuestionarse todas estas cosas tan horribles, espantosas, sí, cavernícolas, aberrantes, nefastas, patriarcales, deshumanizantes. Se empezaron a hacer encuentros, por suerte, donde más mujeres por suerte hay gitanas encuentros. Se cuestionan estos lugares a los que fueron destinadas y no lo quieren hacer más, y por eso se rebelan. Y bueno, el miedo a la libertad de esta canción es como parte ícono, digamos, de esta lucha de las mujeres gitanas feministas. Así que bueno, escuchamos esta hermosa canción.
transmisora del fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Yo soy la mano de terciopelo, soy el sosiego, la cuna y la casta. Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo la herencia como gotas de rocío en mi pañuelo. El orgullo de la condesa milenaria sultana de ojo negro. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve. Bebí la angura de mis abuelos, eco del tiempo sin pentagrama, conteniendo fatiga. Vengo templa de madre sacrificada. Llevo la herencia como gotas de rocío en mi pañuelo. El orgullo reflejo de la condesa milenaria sultana de ojo negro. El orgullo de la condesa milenaria sultana de ojo negro. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, mi seña de identidad. No hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad, sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Los arcillos de coral, gotas de sangre caliente, Seña de identidad, no hay río que se la lleve. Sin miedo a la libertad, sin miedo a la libertad, sin miedo a la libertad. Sin miedo a la libertad, sin miedo a la libertad, sin miedo a la libertad. Había una vez, en un pueblo, un hombre que producía lindos tomates. Pero como el mayorista no era ningún zanahoria, se los pagaba chaucho y palito y después se los vendía bastantes carolas al acopiador. El acopiador tampoco era un zapallo, así que volvía a vender esos tomates cobrándolos un choclo en el mercado central. En el mercado central no había ningún perejil, así que le vendían aquellos tomates al supermercadista.
El supermercadista era un banana, así que le mandaba fruta al precio y volvía a vender en el pueblo aquel los tomates que había producido el hombre aquel. Los vecinos se sentían muy nabos cuando pagaban tanto por esos tomates, pero como nadie hacía naranja, no pasaba un pepino. Hasta que un día, un papa nada alcachofa les dijo: este sistema ya no se aguanta. Y como estaban del coco con aquella economía del tomate, organizaron una feria franca anotando flor de poroto para la comunidad y el trabajo. Incupo, trabajando durazno por la economía social y solidaria. Acá seguimos en la programa Vivas nos queremos y libres. Después de las prácticas patriarcales de las comunidades gitanas, que hay muchas más, después vamos a contarles. Sí. Acá están muy impactadas por esta práctica, la del pañuelo. La del pañuelo nos impactó un poco, sí, nos quedamos así boquiabiertas. Está mucho impacto, mucho alto impacto. Vamos a seguir con algo que no es gracioso para nada, pero que nos tiene bastante preocupadas y bueno, la necesidad también de hacer visible este caso, sobre todo para las protagonistas que están sufriendo este infierno. Actualmente vamos al caso de Paula Martínez. Paula Martínez es una joven de Florencio Varela que fue violada por sus vecinos, y cuando fue a hacer la denuncia no le creyeron en la comisaría. Luego fue a denunciar la comisaría y le tomaron el pelo, empezó a sufrir amenazas, persecución. Esto fue hace un año, y hace un año hoy está haciendo de este caso una denuncia pública, porque hace un año que, como les decíamos, su vida se transformó en un infierno. Estos días apareció, primero nos enteramos del caso por las compas de Furia Feminista, a quienes les agradecemos también por ponernos al tanto de este caso en particular, y ellas nos facilitaron, ¿no? Porque por lo general nosotras no consumimos medios hegemónicos, pero bueno, en algunos casos es importante que estos espacios den lugar para que se visibilicen justamente estas luchas, y nos pasaron ahí algunas entrevistas que le habían hecho a Paula Martínez, la protagonista de este caso tan terrible, así que vamos a compartir su testimonio para que salió esta semana en C5N. Con toda mi familia estamos encerrados, hace un año estamos ahí adentro encerrados. Los nenes no pueden ir al jardín, y cuando íbamos y veníamos en remis porque tenemos que tomar el colectivo ahí en la esquina, pero precisamente los violadores se acercan hasta la esquina para hostigarnos, para gritarnos, amenazarnos, por lo tanto no podemos llevar ni siquiera a tomar el colectivo a las criaturas ahí en la esquina. Nosotros no podemos ir a acercarnos hasta la esquina, tenemos grabado, tenemos filmaciones con ellos violando la restricción, y sin embargo la justicia no hace nada. Ahí escuchamos a Paula Martínez que dice: la justicia no está haciendo nada. Ella tiene las denuncias a estos abusadores, los abusadores están libres, denuncia que violan la perimetral, son sus vecinos, así que todo el tiempo violan esta perimetral. Ella no puede ni siquiera, ella ni ninguno de sus familiares pueden ni siquiera a la parada del colectivo que queda en la esquina de la casa. Vamos a seguir escuchándola. Me mandan a hacer un protocolo el cual no me hacen kit de profilaxis, no me sacan sangre cuando yo estaba diciendo que me drogaron, no me dan pastillas de ningún tipo para intervenir alguna enfermedad, no hacen nada. Lo único que hacen es revisarme las piernas y dejarme sin caminar una semana. A lo que el médico forense llena un informe por sí solo. A mí no me hizo ninguna pregunta ni nada. Él llenó el informe por sí solo, lo que puso que no había amenazas y otras varias cosas que no son verdad. Él lo llenó por sí solo. Primero, un protocolo absolutamente irregular, no le creen le creen poco y nada, porque yo hablaba con tu marido y me decía, a mí toda la sensación que me dio es que cuando fuimos a hacer la denuncia no le creyeron. Exactamente. No le creyeron a la víctima. No le creyeron en la comisaría, entre comillas, porque saben que es verdad. O sea, acá algo se está tapando. No le creyeron en la comisaría, escribieron cualquier cosa, escribieron que ella estaba embriagada, cuando en realidad ella la drogaron.
Ahí escuchábamos a Paula Martínez y a su madre, que la estaba acompañando en esta entrevista que hicieron para C5N, y cómo denunciaban las irregularidades en cuanto a la toma de denuncia, en cuanto al proceder de las fuerzas de seguridad que deberían garantizar que la víctima en este caso pueda hacer su denuncia de forma correcta, y además hay un protocolo para trabajar estas situaciones de abuso sexual y violación a personas que deben aplicar la policía cuando se van a hacer estas denuncias, que no es aplicado este protocolo. Acá después de un año y ellas se fueron asesorando, tienen por suerte en el día de hoy un montón de herramientas como para saber todos estos errores que se fueron cometiendo y bueno, los van contando, y por eso también denuncian al juez Darío Provisionato del Juzgado de Garantía número 6 de Florencio Varela y al fiscal Darío, anoté mal el nombre, ahora vamos a escucharlas que lo dicen bien claramente y vamos a seguir. Cuando violan la perimetral, cuando se acercan a la casa para disparar o lo que sea que les hayan hecho en este tiempo, ¿qué hace la custodia? Nada. ¿Cómo? Nada, porque no se puede mover de la puerta. Eso es lo que nos dicen. Ellos Bueno, no pueden hacer esa nada es la porque no se respuesta. pueden mover de la puerta. Entonces ellos, los violadores y los que tienen restricción, o sea, ¿Por los dónde hermanos, pasan? Por ahí en la esquina. Por la esquina. Por la esquina, y de ahí hacen amenazas, se señan, ríen, como esto. son cortapastos se pasan el rastrillo por los testículos, eso es lo que hacen, y después me hacen señas como que no la voy a contar, que me van a volver a violar y que no la voy a contar yo. Eso es lo que hacen constantemente. Desde un Tenemos principio. como 20 denuncias hechas de que violan la restricción, y la policía del comando acá lo único que viene es hacer nada, y cuando uno le pide los nombres, porque no están realizando bien su trabajo, cuando le pedís los nombres te dicen Carlos, burlándote, riéndose, y yo le pongo la mano en el patrullero para que no se vaya, para que se quede y me dé los nombres, y arranca el patrullero igual arrancándome el brazo. Paula, O sea, Sandra. se manejan con total impunidad la policía. Estamos acá en la programa Vivas Nos Queremos y Libres, el programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos José Cepaz, escuchando cómo las víctimas siempre de manera sistemática se ven acusadas, se ven criminalizadas cuando se deciden por fin a hacer la denuncia ante estas situaciones de injusticia y ante las irregularidades en las formas de proceder de las autoridades que son representantes del Estado al fin y al cabo, y que deberían ser quienes deberían garantizar nuestros derechos y garantizar la protección. Vamos a escuchar la última parte de este testimonio de Paula Martínez. No, ellos siguen con su vida normalmente, ellos sí andan libres por la calle, ellos sí pueden ir a comprar la comida para sus hijos sí pueden ir al jardín, al colegio, ellos hacen su vida normal, ellos sí pueden trabajar. Yo perdí mi trabajo con certificado psicológico y todo, me echaron igual, era telemarketing en autos del sur de Ford, me echaron igual en enero. Mi padrastro perdió su trabajo, o sea, mi mamá perdió su trabajo, todos nosotros perdimos nuestro trabajo. Paula. Por no poder salir de nuestra casa por estar amenazados. Bueno, escuchábamos entonces a Paula Martínez también contándonos esta situación, que el hecho terrible de la violación en manos de sus vecinos fue hace un año atrás, pero toda la persecución, todo el hostigamiento que viven desde hace un año ella y toda su familia frente a la vista de la protección de las fuerzas de seguridad. En el video que está ahí, en la entrevista que hicieron C5N, se ve que está el auto de la policía en la esquina de la casa, pero decían, claro, el auto está ahí y quieren entrar a la casa y dicen que no puede bajarse del auto porque tiene que estar ahí. Entonces sucede sistemáticamente a la vista de todos y nadie está haciendo nada. Está este juez y estos fiscales que simplemente no le creen a la víctima y están poniendo un montón de trabas en este asunto mientras los violadores siguen libres. Quienes están acompañando a esta compañera Paula Martínez son nuestras compañeras de Furia Feminista. Algunas de ellas sabemos integrantes también de la Asamblea Vivas Nos Queremos José Cepaz. Lo que hacen, o la modalidad también que tienen estas compañías de Furia Feminista, es la modalidad del escrache. El acompañamiento, el hacer público justamente el escrache a estas personas que deberían obrar de una manera en particular y hacen en esas situaciones, en esos lugares de poder,
lo que se les antoja en base a su mirada y su visión machista y patriarcal, y como vimos siguen criminalizando a las víctimas. Así que Noelia, una compañera de Furia Feminista, nos cuenta cómo acompañan ellas y también visibilizan el caso tanto de Paula Martínez como de otras mujeres que sufren la violencia institucional machista que ejercen los representantes del Estado en Florencio Varela. Es un ejemplo de Florencio Varela de lo que se vive, sabemos, en todo el conurbano. Así que vamos a escucharla a Noelia de Furia Feminista. Hola, ¿cómo estás? Nosotros empezamos en Varela a trabajar con Paula hace más o menos 6 meses. Paula no, la mamá de Paula estaba un poco reacia porque todas las personas que se habían acercado luego las dejaron solas, así que bueno, nosotros empezamos a acompañar a Paula al consejo para que se vea su causa, porque sabíamos que estaba manejada mal desde un principio por los dichos de Paula, que no se había hecho un protocolo como correspondía, que incluso está perdida una prueba que es la remera y una ropa interior de Paula, que de donde se extrajeron ADN se está perdida, no se volvió a traer los resultados de las pericias que se hicieron sobre esa ropa. Intentamos con Pau ayudarlas desde este lado, desde llevarla al consejo, pedir asistencia psicológica, asistencia jurídica, cosa que el consejo mucho no la ayudó porque dicen que ellos no tienen los medios. Nos mandaron a lo que es Acción Social Zonal, que Paula ya había ido y tampoco la pudieron ayudar, así que empezamos a ir a agitarla, básicamente a contar la problemática de Paula, que vivía encerrada, que nadie la asistía, que la municipalidad se hacía oído sordo de lo que estaba pasando, siendo que uno de los violadores de Paula es un guardia comunal. Y a raíz del caso de Paula, a la casa de Paula se fueron acercando otras víctimas que están viviendo algo parecido a lo que ella vivió con el tema de la inoperancia de la justicia. Tenemos el caso de Erika Obregón, una chica de 17 años que sufrió un intento de femicidio de parte de su exnovio. Primero intentó ahorcarla, después asfixiarla, luego apuñalarla, y como no lo logró, le cortó el cuello. Salió corriendo pensando que había terminado por matarla, y conforme con eso salió de la casa. Gracias a Dios no la mató y Erika está viva. El pibe está imputado en la causa con una carátula que no corresponde, porque es intento de homicidio agravado por el vínculo y en violencia de género, cuando tendría que ser un intento de femicidio. Él está con detención domiciliaria y no la cumple. Él se va a la cancha, se va a cumpleaños, hostiga a la víctima. La madre hizo miles de denuncias que fueron desestimadas, la madre Georgina Núñez, y bueno, la justicia no la atiende, igual que el caso de Damiana Valenzuela, que tiene una nena de 12 años, a la cual Jorge Iñigo la abusó, un hombre de 34 años. Hostigan, en Varela tienen la particularidad de que el acusado tiene libertad de hostigar a la víctima hasta volverla loca. Todas las chicas tienen intento de suicidio y nadie hace nada en Varela por las mujeres. Y bueno, la lucha de Furia siempre es al lado de las víctimas, tratando de que todo el mundo se entere que las autoridades y las instituciones estatales no le dan asistencia, que el ni una menos es de la boca para afuera y que todo el mundo se lava las manos, que en Varela no se está tomando una conciencia social de lo que está pasando en la sociedad, que la mujer en Varela es un objeto. Y esto tiene que dejar de pasar.
De esta manera, la organización presiona, haciendo evidente las fallas de las instituciones para que con la presión pública empiecen a laburar como corresponde y no solamente sentarse a cobrar, a esperar que llegue fin de mes y cobrar el sueldo, sino que laburen en donde tienen que laburar. Bueno, y escuchamos entonces a Noelia, nuestra compañera de Furia Feminista, que nos ponía un poco al tanto de este caso de Paula Martínez y también de estos otros casos de justicia patriarcal y machista en Florencio Varela, que como decíamos hace un momento es un ejemplo de lo que sucede en todo el conurbano bonaerense. Pensando en esta situación de los abusadores libres, de las víctimas culpabilizadas, criminalizadas y de esta molestia que sienten muchos cuando las mujeres, bueno, hablamos de violencia y reclamamos que se haga justicia y les parece que es un poco exagerado y que no va. Bueno, para todos ellos, también para mis queridos alumnos, alumnes hermosísimos que estamos trabajando mucho educación sexual integral estas semanas. Estuvimos con algunas jornadas en las escuelas, fantásticos, genies totales. Sobre todo para aquellos que les molesta que hable con la E, les dedico especialmente. Besitos a las chiques. Bueno, vamos a escuchar esta canción también de La Otra, esta banda española. La canción se llama Se Quemó y nos sirve para pensar un poco la cultura de la violación y para recordarles que somos malas y podemos ser peores. Tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, tan terrible me ha obligado a estar pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo, y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, Babsu Bari Bari se quemó, y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo, y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico
corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, Babshubari Bari se quemó, Babshubari Bari se quemó, Babshubari Bari se lo buscó, se quemó, se quemó. Bueno, volvimos acá con después de haber escuchado a Se quemó. Que quede resonando en nuestras mentes. Autocuidado, defensa propia. Tenemos una agenda. Tenemos una agenda. En realidad, una pequeña agenda en esta semana. Y también es para sacarnos las ganas de recomendar estos espacios. También no es lo que no compartimos en la agenda es porque no llegamos a poder alcanzar toda la información que nos gustaría, porque todos saben que tenemos así como semanas muy intensas, y si bien le dedicamos una preparación, una producción especial a la programa, hay un montón de cosas que se nos escapan. Pero invitamos a todas aquellas, a todos aquellos, a todes aquellos que estén del otro lado, escuchando, siempre que tengan ganas de que compartamos algo en especial, que lo manden. Hace un tiempo también Romy Gandini, una compa de la grupa feminista Las Simonas, nos estaba mandando sobre un caso de unos policías que habían violado a una chica y asesinado y que estaban por salir en libertad. Así que estuvo muy bueno que me lo mande. Justo unas horas antes del caso habían anulado ese pedido de libertad y seguía todo como estaba, con los violadores presos. Por eso no hablamos en ese momento de ese tema que nos había propuesto Romy, pero siempre que tengan ganas de algún evento, fecha, taller feminista relacionado a las temáticas que abordamos en nuestro programa, no duden en enviárnoslo a través del teléfono de la FM Tincunaco 15 66 90 50 02 o a nuestra página de Facebook de la Asamblea Vivas Nos Queremos JCP. La página es Vivas Nos Queremos JCP. Así que, bueno, tenemos algunas cositas para compartir. Sí, tenemos algo que vos estuviste ya adelantando, que es esta obra de teatro que ya se dio el sábado pasado en la Herrería de Teatro, donde una de las cosas anteriores que nos adelantabas es que es muy recomendable. Súper recomendable. Muy feminista. Muy feminista. Yo no sé si el feminismo fue algo que se plantearon las compañeras intérpretes o desde la dirección de la obra. No sé, no quisiera hablar por las voces de ellas, en este caso. A mí como espectadora me dio esa impresión y tuve la fortuna de ir a esa presentación, a esa inauguración, no, ¿cómo se dice? Cuando presentan por primera vez, estreno, gracias Gise, en la operación técnica. El estreno de todas las anteriores con una muy, muy, muy querida amiga, pero que no compartimos esta lucha feminista, nada que ver, digo, somos bastante diferentes en esos aspectos, y sin embargo la impresión, la sensibilidad, la potencia, la energía con la que salimos fue muy similar, y eso me pareció también como bastante impactante, cómo una obra puede llegar a movernos una fibra tan profunda y sensibilizarnos y a la vez reírnos, porque nos matamos de risa por momentos, y por otros, bueno, justamente eso, ¿no? Era muy sensible y generaba mucha empatía, ¿no? Nos sentíamos ahí, sentíamos que también estaba hablando de nosotras, de todas nosotras, desde la diversidad de lo que somos. Todas las anteriores, dice en la presentación, si usted espera ver una historia lineal, este no es el caso. Si usted espera ver una única historia, este tampoco es el caso. El caso es que nos vamos. Emprendemos un viaje hacia otros mundos para recordar de dónde venimos y entender por qué estamos donde estamos.
Y se sabe muy bien que aquellas que se van nunca vuelven, nunca son las mismas. No tenemos idea de cómo contar esta historia, pero ¿qué diría ella si pudiera contar la suya? ¿Hablaría de los días de lluvia? ¿Nos contaría sus sueños? ¿Recordaría anécdotas familiares, amores perdidos? ¿Qué decimos nosotras? ¿Qué decimos nosotras pensando que su historia podría ser la nuestra? ¿Qué elegimos contar de nuestra propia historia? Y al final, así como invitación a pensarnos, cómo se puede ser, cómo se puede tener tantas mujeres adentro, cómo se puede ser tantas en una, porque somos todas y ninguna, decían las compañeras de todas las anteriores, y estuvimos hablando esta semana con una de ellas, con Mariana Ruibal, una de las actrices que está en escena, junto con Renata Boldini, Melina Roses, Sofía Weisman y Nadia Sableón. Y Mariana nos contaba lo siguiente. Aquí habla Mariana Rubial, me dicen Pochi. Yo estudié en la EMAD, que es una escuela metropolitana de arte dramática, y cuento esto porque ahí nos conocimos con las chicas que hacemos la obra. Nosotras el año pasado hicimos un proyecto de investigación que estaba orientado a la búsqueda de una propia poética y a una autonomía como actriz y como actores. Dio la casualidad que las que nos inscribimos fuimos 5 mujeres, entonces empezamos a trabajar conjuntamente, haciendo una búsqueda sobre el propio mundo, o la mirada, o el sentir del mundo. Y bueno, cada una con su camino individual. Y de repente empezamos a encontrar puntos en contacto entre nosotras, ciertas maneras de transitar las imágenes, o ciertas imágenes concretas, símbolos que se nos repetían a cada una, y que nos empezamos a dar cuenta que en parte íbamos hablando de cosas muy similares. Y también no fue extraño porque, bueno, somos 5 mujeres, más o menos tenemos todas la misma edad, tenemos también caminos o formas de caminar distintas, pero similares a la vez. Entonces, bueno, así nos dimos cuenta que podíamos llegar a desarrollar algo con esa investigación. El principio del trabajo no tenía como objetivo ni como búsqueda un resultado, pero bueno, decidimos profundizarlo porque nos parecía que estaba apareciendo algo que para nosotras tenía un peso y tenía una necesidad de ser dicho, o más que dicho, preguntado. Muchas preguntas en común teníamos. Así que así fuimos juntando las ganas para trabajar juntas, digamos. Y lo empezamos a llevar a cabo este año. Trabajamos todo el año durante abril y estrenamos el sábado pasado en la Herrería Teatro, un espacio que se autogestiona hace 9 años, independiente y a la gorra. Y entonces estamos muy felices por eso también, porque no solo elegir la manera en que habitar los espacios, sino qué espacios habitar, y así que estamos muy contentas con eso. Pero bueno, es un poco un resumen de todo lo que fueron estos últimos 2 años entre nuestros... Todas las anteriores. Recomendadísima obra para pensar las violencias hacia las mujeres, la cultura de la violación y los mandatos sociales, pero también y sobre todo para aprender de empoderamiento y de potencia feminista. La seguimos escuchando a Mariana Ruibal. Que vos me planteabas desde qué lugar mostramos a todas las mujeres, y no sé si nosotras nos mostramos a todas las mujeres, no sé si representamos o logramos o no, pero sí hay una intención de preguntarse las muchas posibilidades de ser y de transitar también ciertas situaciones con las que nos encontramos las mujeres, muchas veces a lo largo de todo el camino. Puntualmente es más un preguntarse, sentimos que estamos como en una búsqueda de preguntarnos y repreguntarnos, más que de dar una respuesta. Estamos en parte es una historia de una mujer que intenta encontrarse, emprender un viaje hacia ella misma, y en ese viaje se encuentra con muchas posibilidades y con muchas situaciones y con muchas decisiones a tomar también, ¿no? Es como pensar un poco de dónde venimos para entender hacia dónde estamos yendo o hacia dónde queremos decidir ir. Qué sé yo, son historias que tomamos propias, hablamos de muchas situaciones personales, también hablamos de
otras historias, de otras mujeres que decidieron cosas diferentes o que tomaron caminos diferentes, o quizás hasta el mismo, pero se encontraron con otras cosas y hablamos un poco de ellas también. Entonces, al ser una conjunción de tantas historias y encontrarnos en similitudes y en sentires y transitares tan parecidos, aunque las historias y los caminos sean tan diferentes, nos une desde ese lugar. ¿Cómo se puede tener tantas historias adentro? ¿Cómo puedo escuchar a otra y decir, por ahí me sucede lo mismo, o no sé, una empatía, ¿no? Con la historia, con el ponerse en el lugar de qué pasaría si yo fuera esa mujer que le está pasando eso. Podría hacerlo tranquilamente, porque podríamos ser todas, en realidad. Y es un poco a eso también, lo que sentimos y lo que nos pasa cuando transitamos esta historia y esta obra. Todas las anteriores, ahí en la voz de Mariana Ruibal, la dirección de Armando Madero, la asistencia de dirección de Damián Benincasas, la producción de Daniela Muniz y en escena Renata Boldini, Melina Roses, Mariana Ruibal, Sofía Weisman, Nadia Sablón. Así que recomendadísima obra que habla de todas las anteriores en la Herrería Teatro Independiente a la Gorra en San Miguel. Este sábado se va a estar volviendo a poner en escena a las 22 horas. Así que quienes estén libres el sábado, pónganse esto en su agenda, que realmente no tiene ningún desperdicio. Vale la pena. Todas las anteriores en la Herrería Teatro, ahí en Sarmiento y Argüero. Otra cuestión de agenda que tenemos acá, y estuvimos hablando la semana pasada, también tiene que ver con el taller de jabones ecológicos. La semana pasada hablamos con Pompe, nuestra compañera del Club Solidario, el Merendero de Soliverde, y nos contaba sobre este taller de jabones ecológicos. Se tuvo que suspender por una cuestión ahí de fuerza mayor, pero se va a estar llevando adelante este viernes 3 de noviembre a las 17:30 horas en el Club Solidario El Merendero de Soliverde, que está en las calles Dinamarca y Warnes, en el barrio Soliverde, a 4 cuadras de la estación. Así que acérquense para aprender cómo construir jabones ecológicos y relacionarse con estas emprendedoras de la economía popular y solidaria. Ahí estamos. Bueno, Sam, ¿qué nos vas a contar? Bueno, estamos en contacto telefónico con una compañera. Ella es Nati. Vamos a probar, porque esto, viste, la llamada telefónica a veces... Hola. Hola. Hola, Nati. Tenemos, por suerte, a Vanina Correa en este estudio, Darío y Maxi, que siempre viene a salvarnos las papas. Gracias, Vani. Sos muy genia. Te queremos con el rock en la sangre. De paso hago publicidad. Hola. Ahí estamos. Ahí nos escuchamos. Hola, Nati. Acá estamos con Cata. ¿Qué hace, Cata? Hola, ¿qué tal, Nati? Se escucha muy bajito. ¿Muy bajo ahí? No sé, yo escucho. A ver. A ver, Nati, ¿nos hablas un poquitito más? Así subimos el volumen. A ver, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí está. 1, 2, 3, genial, bárbaro, Nati. Ahí estamos perfectamente, te vamos a escuchar bárbaro. Bueno. Se escuchaba, pero se escuchaba bajito. Sí, yo no las escuchaba muy bien a ustedes. Bueno, les contamos que con Nati estuvimos hace poquito juntas porque viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Tuvimos el gusto de viajar con la compañera. Exacto, viajamos juntas, el placer de viajar juntas. Bueno, que sí, hoy hace 2 programas que hoy ya no hablamos sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, pero durante 2 programas estuvimos compartiendo los audios, las anécdotas y bueno, y lo feliz que estábamos de ser parte de este gran movimiento de mujeres y feministas. Tal cual. Sí, y aparte las diferentes luchas, ¿no? El encuentro también es eso, el encuentro de las diferentes luchas, los diferentes movimientos. Sí. Y eso es lo lindo del encuentro, y aparte que
que es a nivel nacional, entonces podemos escucharnos entre todas las voces disidentes del país, y para mí, no sé, es algo muy valioso eso, ¿no? Como que gratifica mucho y da fuerza para seguir. Sí, esa es una de las características que potencia y lo que logra este encuentro. Sí, y bueno, empodera. Y cómo también nos encuentran todas las luchas. Y bueno, y especialmente nosotras queríamos compartir a toda la audiencia y bueno, y encontrarnos con tu voz a partir de también una lucha que vos llevas adelante que tiene que ver con la lucha contra el abuso sexual infantil. Exacto. Sí, bueno, ya hace un par de años que vengo activando y participando en algunos espacios en continuidad y otros, bueno, reversionados, pero tratando de darle visibilidad a una lucha que es bastante oculta, ¿no? Porque, bueno, la lucha contra el ASI, contra el abuso sexual en la infancia, implica un silencio, que es como un silencio que está perpetrado desde las bases, digamos, desde las bases del hecho, ¿no? En sí. Entonces es algo que se replica a nivel social, y entonces cuesta mucho visibilizarlo, hablar sobre el abuso sexual en la infancia, hay muchos tabú, hay muchos mitos, ¿no? Sí, Nati, perdón, te escucho y pienso, porque también pone en jaque al adulto, a les adultos que rodean y que deberían ser quienes garanticen el cuidado, la protección de esas niñas, ¿no? Sí, tal cual. Mi camino en particular empezó todo, bueno, yo inicié una denuncia hace varios años atrás, y bueno, en esa instancia donde empecé como a involucrarme un poquito más, a ver qué organizaciones había, y se empezaba a gestionar en tiempo, hace 4 años, alrededor de 4 años atrás, una organización que se llama La Red, que lo que es un conjunto de organizaciones y particulares que, digamos, laburan la temática y tienen acciones de acompañamiento y bueno, y en ese encuentro con estas organizaciones empezó a gestar la posibilidad de hacer algo los 19 de noviembre, que es un día mundial, que lo que hace es visibilizar y tratar de, bueno, poner en agenda esta problemática. El día se llama Día Internacional o Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. Vos recién hablabas de que el tema se instale en la agenda. En ese sentido, digamos, ¿cómo considerás que está instalado ese tema? ¿Cuáles son las acciones que se hacen? Si, digamos, prevalecen las acciones desde el Estado o desde las organizaciones como la red de la que vos formás parte. Y yo creo que, mira, realmente como herramientas de prevención, hoy por hoy podemos encontrar a la Ley de Educación Sexual Integral, pero que lamentablemente lo que sucede es que cada vez se está digamos, llevando menos a cabo, ¿no? No se está pudiendo laburar con eso en las escuelas, porque la realidad es que es una herramienta en donde podemos hablar del cuerpo con los pibes y las pibas desde una edad muy temprana, y conectarse con eso, ¿no? Y de poder respetar su cuerpo y saber qué cosas nos gusta, qué cosas no, a qué sí, a qué no. Y cosas tan básicas como esas, hoy por hoy cuesta mucho laburarlas. Y para mí esa herramienta de la educación sexual integral, lamentablemente, se está perdiendo. Sí, no se garantiza que se implemente, que exista la ley, es necesaria, tiene lineamientos que están buenos para abordar estas temáticas, que permiten poder pensar esto de también, te escuchaba y pensaba los secretos que hay que contar o los secretos que hay que guardar, ¿no? Son pequeñas cuestiones, pero que hay que enseñar a una edad muy temprana para poder aprender a cuidarnos, y que no hay ningún tipo de garantía o de órgano que pueda garantizar el cumplimiento y la efectivización de esta ley. En los papeles por sí no
no podemos garantizar nada. Tal cual. Es así, cada vez que se ejecuta una ley, digamos, o se implementa, que se ejecuta, ¿no? Faltan muchos después como escalones para llegar a la implementación concreta. Concreta hablamos de la llegada a los barrios, llegada a la gente. Bueno, después a nivel también por ahí legal, hay una ley que salió hace poco que se llama, hará 2 años, que es una ley que se llama la voz de las víctimas, que lo que hace es prolongar los tiempos de denuncia para adultas que hayan sufrido abusos en su infancia. Pero lo que tiene la ley, lamentablemente, es que no es retroactiva. O sea, esto lo que hace es que una vez que se implementa la ley, cuenta para los casos a partir de ese momento para adelante, no para los casos más antiguos, ¿no? Que son los casos que quizás hoy están saliendo a la luz. Sí, tal cual. Y entonces quedan afuera un montón de personas que por ahí tienen una necesidad de denunciar. Bueno, de hecho, yo cuando fui a hacer la denuncia por el abuso que había sufrido, me la bajaron, digamos, me la dieron como que estaba prescripta. Claro. Y por más que haya una ley que haya salido y que debería de garantizar el derecho a la denuncia y el derecho al proceso penal y la investigación, etcétera, no se ejecuta, no se lleva adelante. ¿Por qué? Por esto, porque no es una ley retroactiva, no es una ley que cuenta con todos los casos previos a la implementación de la ley. Sí, en varios programas anteriores hablamos con compañeras que forman parte de la campaña contra la prescripción de los abusos sexuales en la infancia, justamente que están ahí pujando por crear alguna ley, algún artículo que garantice que no prescriban justamente. Exactamente. Bueno, yo soy parte estoy con las compañeras ahí también tratando de luchar. Muchas de ellas siguen hoy por hoy con sus denuncias, pero en cambio de un Estado, ¿no? De garantizar los derechos básicos, porque tampoco es que se pide demasiado, digo, se pide que haya un proceso de investigación, aunque sea, ¿no? Claro. Ni siquiera cuando vos vas a denunciar y ya te la dan como prescripta, ni siquiera se da ese proceso de investigar qué fue lo que pasó. Claro, es como llegar, digamos, o sea, qué violento, digamos, que es hablar, digamos, de este delito que trasciende, digamos, un momento determinado de la vida, sino que está presente y acompaña de forma traumática en la mayoría de los casos, y decir, cuando alguien, una persona, se decida denunciar y hablar de eso que le sucedió en su niñez, y digan, o sea, se invalida a partir de la esta impunidad por segunda vez, y además se refuerza esta revictimización, ¿no? Se la vuelve a victimizar a la víctima. Exacto, sí, es todo un trabajo, primero esto, ¿no? Esto del trabajo interno de poder llegar a esa instancia de denuncia, que es todo un proceso gigante, ¿no? De primero lo que hablamos, esto de los secretos y del silenciamiento que existe a nivel social, o sea, primero encontrarse que es una realidad que sucede, que eso cuesta mucho, decir, bueno, esto sucede, está pasando, no es algo extraordinario, aislado. Y es algo que sucede al interior de como la violencia de género, ¿no? Al interior de los hogares, y en muchos casos es parte de la misma familia. Supuesto de la familia ideal, que es una falsedad absoluta, y hay demasiados casos que lo evidencian, pero todo el tiempo se trata de reforzar, ¿no? Este ideal de la familia que atenta contra que se puedan visibilizar estas denuncias. Sí, tal cual. Eso también, justamente, ¿no? Que a veces por el peso que implica la institución familiar, también a veces se tarda muchísimos años en poder denunciar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Entonces, primero es romper con el silencio, después poder romper con esa institución y el peso familiar. Y después, decís, llegas a un punto de decir, voy a denunciar, y en cambio de poder encontrar un acompañamiento legítimo de los operadores y operadoras judiciales, se encontrás una situación de revictimización constante. Y esto lo digo, digamos, nosotros que somos adultas, en algún punto, podemos llegar como a ir abordando esta situación, ¿no? Pero digo, esto sucede con niñas y niños que sufren abuso, y sucede también con madres que llevan adelante las causas
de abuso sexual en la infancia, que son madres que son estigmatizadas, son tratadas de locas o de manipuladoras, ¿no? De hecho, bueno, hay un maldito síndrome que se le dice el síndrome de alienación parental, que se utiliza a nivel judicial como una estrategia que tiene la defensa para poder dar de baja las denuncias, o sea, con el dicho específico de es la madre quien aliena al niño o niña, le llena la cabeza, por así decirlo, para que niño o niña diga determinadas situaciones de abuso, cuando en realidad un niño o una niña, si no tuvo contacto directo con una situación de abuso sexual, es imposible que invente algo de lo cual no sabe, claro, no conoce, totalmente, que es la sexualidad adulta, ¿verdad? Sí. Entonces esto sucede, digamos, todo el sistema jurídico está como súper alineado con la estructura patriarcal, violenta y revictimizante. Es la cultura de la violación. Sí, por eso, claro. Por eso es tan importante, digamos, que no es solamente, digamos, el hecho gravísimo de transitar un abuso sexual en la infancia, sino la complejidad que encubre, digamos, todo este delito, donde participan, por ejemplo, también esto de la incorporación de un síndrome donde lo que se pretende es echarle la culpa a las mujeres, de nuevo, donde se impide, por ejemplo, que se implemente por recursos, digamos, por la falta de recursos y también por una sociedad donde está caracterizada por el machismo y la violencia, donde no se implementa la educación sexual integral, que nosotras acá nos cansamos de decir que es un elemento y una herramienta fundamental para prevenir el abuso sexual en la infancia. Tal cual, es una herramienta fundamental. No solo para los niños, niñas, adolescentes, sino para los adultos y adultas que tienen que acompañar estas situaciones, ¿no? Me parece. Por eso sería ideal que también docentes puedan llevar una práctica concreta en las aulas, ¿no? De lo que es la ley de educación sexual integral, porque es un modo de prevención, digamos. Si hay una situación que ya se viene dando, va a ser mucho más fácil para un docente poder detectarla y saber qué hacer ante una situación determinada. Pero también la posibilidad de prevención de que le das empoderamiento a ese niño y a esa niña, ¿no? De poder decidir realmente sobre su cuerpo y de que si le llega a pasar algo lo puede ir a hablar. Entonces es muy beneficioso que se implemente concretamente, pero para mí es tristísimo ver cómo cada vez lamentablemente sucede que son los organismos de base, son las organizaciones sociales las que están haciendo mucho laburo para poder implementarlo, ya ni siquiera de la mano del Estado, ¿no? Sino como una ideología de esa organización o de ese organismo, y es muy difícil porque por más que haya voluntades, la realidad es que no hay recursos. Y se necesitan recursos para poder llegar a todos lados. Y esos recursos deberían ofrecerlo el Estado. Y es algo que está realmente en falta. Pero bueno, y hay que seguir. O sea, para mí los tiempos más difíciles es cuando más hay que juntarse y más organizarse y tratar de acompañarse mucho más. Sí. Nosotras también te llamábamos porque, bueno, por la convocatoria que hay una actividad que se va a estar realizando y bueno, nuestra idea también, además de escuchar tu voz, es que nos invites a esta actividad y para que, bueno, se visibilice y se difunda y se hable del abuso sexual en la infancia. Bueno, justamente hablando de esto, del poder juntarse y organizarse, desde la red, este va a ser el 4º año que estamos llevando adelante este evento, que es el 19 de noviembre, este año cae domingo, y bueno, se decidió hacerlo enfrente del Congreso, también como, bueno, algo simbólico, y este año hicimos mucho hincapié en el comunicado que empezamos a difundir y que la semana que viene ya vamos a difundir muchísimo más, hacer mucho hincapié en esto, ¿no?
la Ley de Educación Sexual Integral como modo de prevención. Bueno. Y este año entonces a partir de las 15 horas nos vamos a convocar en frente del Congreso. Va a haber diferentes organizaciones. Desde hace 3 años venimos tratando de organizar con grupos o colectivos que tengan ganas de hacer intervenciones, activismos a partir de esta problemática. Son más que invitados. Hay un evento que se está difundiendo en Facebook, que lo pueden encontrar como Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. La página la encuentran como la Red Nacional, si mal no recuerdo. Y ahí van a encontrar la información. Tenemos ya confirmada la presencia de una colectiva que se llama ARDA, y vamos a estar haciendo seguramente un activismo que sea la quema de los abusos, y muy simbólico, y se necesitan. Son maneras, me parece que a través del arte y del activismo, son maneras de visibilizar una problemática, no quedándonos en el dolor, ¿no? Sino pudiendo transformarlo. Sí, totalmente. Entonces, es la manera que nos parece mejor para abordar algo tan difícil y doloroso como es el abuso sexual en la infancia. Bueno, entonces quedamos así con la convocatoria abierta, la invitación. Ahí obviamente conocemos a las compañeras que integran el colectivo ARDA, las activistas, y y esperamos participar y difundir y colaborar con esta lucha. Y te mandamos un gran abrazo, Nati. Y cuenten con el espacio también de la radio para hacer visibles también estas convocatorias. ¿Cómo? Que cuenten con el espacio de la programa en la radio para hacer visible estas convocatorias y todas las veces que sea necesario. Gracias por la llamada, y esperamos que vengan, quienes estén escuchando, y también vamos a estar ofreciendo recursos, así que quien se quiera acercar ese día y necesite, vamos a estar ofreciendo recursos para que lo necesite. Así que más que invitados todos. Bueno, con tu llamada nos estamos despidiendo del programa, y un gran abrazo, Nati, gracias. Gracias a ustedes, un besote. Chao. Chao. Y también para despedirnos de la programa, decir que esta semana fue el Día de Brujas, así que feliz día, brujas queridas, y reciban el saludo de las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en otro programa de Vivas Nos Queremos y Ahora Libres. Nos vamos directo a la entrega de diplomas de la Diplomatura en Géneros de la Universidad Nacional General Sarmiento. Hasta la semana que viene. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en 1000 pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar,
explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en 1000 pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas